Las redes sociales nos muestran un mundo donde todo es perfecto. Sí. Yo vengo de Venezuela bastante bien, una niña que nunca le había faltado nada, y de repente me encuentro en esta casa con 17 personas compartiendo el baño. Recuerdo que hubo una vez que no tenía ni para comer. Me acuerdo, yo recién llegada estaba ayudando a mi novio a repartir pizza. Después me tocó ser la presentadora del Super Bowl en Univision. Sonoro. Hola, yo soy Anto, bienvenidas a un nuevo episodio de More Than Mamis. Yo a Michelle la mandé de vacaciones y dije, me tengo que traer un refuerzo que se parezca a mí, que le apasione lo mismo. Y por supuesto que me traje a Lindsay Casinelli, periodista deportiva, colega venezolana, aunque muchos creen que es mexicana, porque a pesar de los años ha ido transformando su pasión, su acento y también vestir la camiseta de México por muchas circunstancias. Pero me encanta tenerte, Lindsay, porque qué rico compartir esta misma pasión por los deportes. Bienvenida. Y por la maternidad. Y por la maternidad, Anto. porque además tenemos 2 hijos y varones. 2 varones, somos mama's boys, ¿no? Mama's Como boys. dicen por ahí. No, para mí un gusto. Fíjate que te comentaba que mis amigas del soccer todas oyen tu podcast. Entonces yo dije, bueno, tengo que un día ser invitada por Antonella. Nos conocíamos, pero creo que pocas veces hemos compartido pantalla. Sí. Creo que sí, puede haber sido el día que te invité yo a tiempo extra, Sí. y ahora esta es la segunda vez, así que estamos como noviecitos nuevos. Sí, no, y me encanta, me fascina, Lindsay, porque cuando yo llegué a este país, yo llegué en el 2018, te veía en la pantalla grande. Me encanta tu trabajo, te lo tengo que decir aquí Gracias, públicamente. Y me encanta cuando uno ve a alguien triunfar en pantalla con una capacidad enorme, porque eres hermosa, pero a la misma vez inteligente, capaz. Y cuando uno está en esa búsqueda de renacer y de reencontrarse, qué privilegio es ver en pantalla a alguien con quien te identificas y con quien haces clic para decir, yo quiero llegar ahí. Ah. Ya que estoy años después sentándome contigo, y eso me encanta porque muestra el camino que tuve y cómo tú también me inspiraste a hoy en día hacer lo que amo y, bueno, lo que amamos las dos. Y como yo también me inspiro de tu carrera, de tu camino, porque ha sido maravilloso desde que te vi esa primera vez. Yo la primera vez que vi a Antonella, pues la vi nada más y nada menos que con Lionel Messi. Nada más y nada menos. Y yo decía, Vaya presión. ¿y ella? Y veo esa naturalidad y dije, wow, qué increíble, ¿no? Cuando lo tienes, ¿no? Y si tú definitivamente lo tienes, y gracias a Dios se te han dado las oportunidades, pero porque ha habido una preparación. Sí. Y te digo eso porque precisamente así comienza mi carrera. Con un profesor de la universidad, yo iba a la universidad y quería ser periodista, y un día cuando él me prende la cámara y yo empiezo a hablar, me espera afuera, obviamente yo nerviosa, era en inglés, estaba Claro. estudiando aquí en los Estados Unidos, me dice, Lindsay, yo he sido profesor por 20 años y han habido solamente 2 personas a las que yo le he dicho esto, tú eres la segunda. Y eso me hizo sentir tan especial, Antonella, por eso uno nunca sabe lo que le dice a una persona, el mensaje que puedas dar, a veces ni siquiera sin hablar con Sí. esa persona, el impacto que pueda tener. Otra de las cosas que te puedo contar de gente que ha recorrido el camino, a mí me ayudó mucho escuchar a personas que se habían divorciado cuando yo me divorcié. Y eso me sacó de la depresión. Yo decía, me voy a morir. Cuando me divorcié la primera vez, y espero única, porque ahora estoy felizmente casada. Y entonces me identifico plenamente con lo que tú dices. Es tan importante ver a nuestro alrededor cuando sentimos que necesitamos algo, porque quizás ahí está lo que nos está mostrando el camino, y solamente es cuestión de decir, si ella puede, yo puedo. Sí, y por eso junto a Michelle, quien hoy está ausente, creamos este podcast, porque yo creo siempre en esa labor de construir en comunidad. Y muchas veces la gente lo puede ver como envidia, en el sentido de que porque ella está ahí, y sentir esa rabia por dentro de que porque ella sí lo logró, o porque esta persona sí es feliz y yo no, porque esta persona sí está haciendo lo que ama y yo no, porque esta porque se persona encontró sí muestra, marido. porque se encontró marido, porque esta persona muestra en redes la maternidad y la familia perfecta, y con los hijos, y que lo hace todo y que ella lo puede todo. Y en este podcast nos encargamos de decir, no lo podemos hacer todo, tratamos con nuestros aciertos y desaciertos y mostrar una realidad, de decir, te acompaño en este camino, como que no sientas envidia por mí, por lo que muestro en redes sociales o por lo que tú puedes carecer, sino vamos de la mano en construcción, en admirar. Y eso es algo, Lindsay, no sé si te pasa, que las mujeres hemos aprendido en estos últimos años
Pero en el lado femenino no siempre fue así. No siempre era, te voy a dar la mano, te voy a invitar a mi podcast porque te admiro como periodista deportiva. Era, jamás estarás en mi podcast porque compartes mi misma profesión y no te voy a y eres mi competencia. y eres mi competencia. Sí, sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que aprendemos en el camino. Yo creo que las mujeres en un principio tuvimos tantos obstáculos que para nosotros automáticamente teníamos esa barrera. Cuando nos dimos cuenta que esos obstáculos, uniéndonos, los podíamos superar, entonces empezamos a ver hacia el lado sin esa manera de competir, ¿no? Desafortunadamente, para algunas cosas, las redes sociales nos muestran un mundo donde todo es perfecto. Sí. Y eso nos hace tanto daño mentalmente. Mira, yo en este año que he estado sin trabajar, porque obviamente, bueno, me separé de la compañía donde yo estaba y fue muy duro porque tuve 12 años ahí tuve a mis hijos, ahí conocí a mi esposo. Es complicado porque tú te haces la pregunta, Antonella, ¿y quién soy yo si no soy Lindsay Casinelli de Univisión? Sí, qué duro. Y una de las cosas que decidí hacer fue no compararme. Una de las cosas que decidí hacer, y fíjate, mira cuando te lo estoy diciendo que lo logré ahora, en este proceso. Porque anteriormente de repente sí veías del lado y decías, oye, y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y hoy día yo quiero hacer lo que me toque hacer, lo que Dios tenga preparado para mí. Y solté un poco esa ansiedad de querer, porque al final de cuentas, pues, uno siempre tiene metas y tiene sueños. Y tú quieres cumplir esos sueños, pero en buscar cumplir esos sueños a veces se te olvida que el sueño a lo mejor es también parte del camino. Sí. Y suena trillado, pero es tan real. Y bueno, te comparto que en este año, que para mí iba a ser tan difícil, que yo decía, wow, ¿qué soy yo? Y mira, hay gente que te escribe cosas de que por eso te echaron, por eso te corrieron, por eso te votaron. Y tú dices, wow, ¿cómo pueden escribir esas cosas? Pero aprendí también que era más problema de ellos que mío. Totalmente. Primero, porque yo no me siento que me corrieron de ningún lado. Al contrario, yo llegué a un acuerdo armonioso saliendo de mi trabajo. Pero mi gran lección fue entender que lo que estaba pasando era lo mejor para mí. Y lo mejor para mí era estar con mis hijos, era estar con mi familia, era darme cuenta de que Miquel y Máximo me necesitaban mucho más que mi carrera, porque esta carrera es absorbente, tú lo sabes. Sí. Y no está mal, porque tampoco es que vamos aquí a satanizar a la que está trabajando todo el día. Sí. No. Pero hay momentos donde tienes que estar. Y yo te puedo contar que, por ejemplo, del bautizo de mi hijo, yo me fui. Y hoy digo, ¿cómo fui capaz? O sea, yo fui, lo bauticé en la iglesia y no estuve en la fiesta. ¿Cómo fui capaz? Porque son los sacrificios que tienes que hacer. Sí, perderte cumpleaños, días especiales, Olvídate. eventos. Uno se pierde todo por ganar en otras circunstancias en la vida profesional. No victimizarte. Pero yo siento que a veces el universo manda este parón de decir, tienes que parar, porque esto es un ciclo y cuando la gente está preparada y capacitada, el mismo universo te va a traer otra vez otro proyecto nuevo. Pero qué difícil, Lindsay, es desligarse de esa relación, porque es una relación sentimental, es una relación profesional. Total. Y es una relación sentimental. Y hasta de necesidad y dependencia. Y de necesidad de dependencia económica, de todo, y de la rutina. Porque el cuento 12 era... años de rutina. Claro, no, y no nada más eso, Anto. El cuento era Lindsay, la inmigrante de Venezuela que logró posicionarse como una de las caras deportivas en Estados Unidos y ahora sí mi trabajo, ¿qué soy? ¿No? Porque tú también te vuelves parte del cuento. Sí. Y fíjate que me he dado cuenta que no, que soy mucho más que eso. Pero es un proceso de reconocimiento, es un duelo, es una pérdida. Yo hasta a veces decía, es como cuando me divorcié, ¿no? Me siento que me falta algo. Y poco a poco entendí que no, que era sencillamente otra etapa de mi vida. Y hoy puedo decir, para el que esté pasando por eso, porque para eso son los podcasts, porque muchas de ustedes, o muchos de ustedes que estén escuchando este podcast, porque estoy segura que son no solamente mommies las que nos ven, están en un momento de... Y se vale decir, oye, me duele no tener el trabajo, me duele haber perdido mi trabajo. ¿Cuántos hombres después de los 40, 50 años están en una situación económica comprometida y dicen, he trabajado toda mi vida y ahora no sé qué voy a hacer para mantener a mi familia? Somos mucho más que eso. Sí. Y creo que esta generación, incluyéndonos a nosotras, está aprendiendo a lidiar con eso porque... En unas generaciones pasadas todo era, bueno, tienes que tener tu vida económicamente lista, perfecta. Son muchos ingredientes para uno tener equilibrio. Y yo creo que la felicidad viene a partir del equilibrio. Y nos olvidamos de esa palabra antes de la felicidad. Íbamos directo a la felicidad. Pensamos que felicidad es tenerlo todo. Sí. Y nos olvidamos que la felicidad es tener el equilibrio,
que te permita disfrutar todo. Total, de tener ese balance. Y me encanta que lo digas y que no titubees en decir, mira, ¿sabes qué? Me duele. Sí. Me duele el haber perdido mi trabajo, me duele el no estar haciendo lo que amo, porque a veces yo he estado en ese momento en donde la gente piensa que soy fracasada, que no lo logré. Ah, claro. La gente piensa que te ponen una etiqueta. Que me ponen una etiqueta de no. Se le acabó. Se le acabó el No, camino. imagínate Más yo. nunca va a volver a hacerlo eso. No, ahorita para que consiga otro trabajo, si ella estaba en la pantalla grande, que bolas que ella no pudo mantenerse ahí y tú dices como... Tú escuchas todas estas voces que tal vez no están sucediendo, pero que están llenándote la cabeza e inflando y haciéndote sentir mal porque hay algo en el periodismo que tal vez, no sé si lo tienen en otras carreras, y es que hay un factor pasional y emocional enorme en lo que uno hace. Sí, definitivamente. Hay un compromiso inclusive. El compromiso de comunicar es un compromiso mucho más serio de lo que la gente piensa. Yo siempre he dicho, no estamos operando a nadie de corazón abierto, pero a la vez sí estamos impactando a mucha gente de muchas maneras, hasta con el periodismo deportivo. A veces el solo hecho de contar una historia de la manera correcta puede tocar tantos jovencitos. Hoy como mamá de niños que ven fútbol, que consumen fútbol, que juegan fútbol, digo, wow, qué gran responsabilidad tenía en mis manos al contar la historia de estos atletas y no solamente a contar la parte buena, sino las vicisitudes. Sí. Y es una de las cosas que siempre he hecho en mi carrera, pero hoy veo la importancia. Siempre me gustaba esa parte, ¿no? Yo siempre le decía a los grandes atletas, inclusive a Derek Jeter, cuando lo tenía al frente, lo primero que le pregunté es, ¿cuál es la clave? ¿Cómo hiciste? Nunca has llorado. Porque yo decía, un tipo tan perfecto como este. Y el que él me contara, oh, yo lloré por 3 meses porque extrañaba a mi mamá. Y que esas personas de repente te cuenten lo que no vemos, porque solamente vemos los anillos de serie mundial, vemos el campeonato, el Super Bowl, o un Canelo. Y a mí siempre me interesó contar eso. Entonces, hoy en día, como mamá, me agradezco, sin saber, que esa periodista muchas veces ayudó a estos jóvenes a seguir luchando. Y no luchando por ser profesional. Porque muchos jovencitos hoy juegan fútbol o practican un deporte, el que sea, y los papás queremos que sean profesionales. Para mí, de verdad, practicar un deporte te enseña a lidiar con la vida. Sí, total. Olvídate de la profesión. Y es todo, es disciplina, es resiliencia, saber perder, saber ganar, trabajar en equipo, trabajar y conformar un equipo con el más millonario y con el más pobre. No, entenderte. Comer banca, que te des cuenta de que no siempre vas a ser la estrellita donde te pares, que alguien siempre va a brillar por encima de ti en algún momento, en alguna circunstancia, que eso no te afecte y que tú quieras seguir trabajando en equipo. Yo creo que esa es la mayor... el mayor tesoro, el mayor triunfo que podemos tener como porque madres. aprendes a controlar el ego desde chiquito y ese ego no te perjudica, sino que te el ego invita a malo, mejorar. porque el también ego no, no, el ego bueno, malo, por supuesto. Hay un ego bueno porque la gente dice, eres ególatra. No, a ver, hay que tener ego y quererse un poquito. Sí. Miren, Lindsay ha contado historia de atletas, de deportistas de élite, de los deportistas más importantes del mundo. ¿Cuántos años de carrera tienes, Lindsay? Empecé en el 2006. En el 2006 son 20 años. Casi 20 19 años. Ya, sí. Casi 20 años de carrera. Pero aquí en este podcast me gustaría contar tu historia. Yo en otro podcast escuché esa anécdota de que repartías pizza y después en la noche del Super Bowl, me encantó esa historia que después lo relacionaste con ese primer trabajo que tenías de repartidora de pizza. Pero antes voy a poner este audio que me encantó. Esta es una chica que conseguí en Instagram que se llama Mariela. Y ella tiene es lindo porque ella tiene varios clips hablando de lo que es ser inmigrante, de lo que es superarse, y creo que se relaciona perfectamente con nosotros. Nuestro editor después lo corta y lo pone aquí. Ser migrante es tener que merecerte tu espacio todos los días, aunque ya lo hayas pagado, aunque ya lo hayas construido, aunque ya lo hayas ganado. Es dar los buenos días antes que nadie, para que no se note que vienes de lejos. Es hablar con cuidado porque tu acento llega antes que tú. Es trabajar el doble para que no te digan que viniste a quitarle algo a alguien. Es sonreír con los dientes apretados cuando te miran como si tu presencia fuese una molestia. Es aprender a no ocupar mucho espacio, aunque por dentro te estás desbordando de ganas. Es pedir permiso para existir y aún así seguir floreciendo. Es vivir sabiendo que siempre hay alguien esperando que falles, solo para decir, ¿ves? Sabía que no debías estar aquí.
Pero lo que pocos entienden es que ser migrante también es resistir con dignidad. Es levantarte cada día como si ese día fuese el primero. Es defender tu derecho a pertenecer sin robarle el lugar a nadie. Porque no queremos que nos regalen nada, solo pedimos una cosa: que dejen de mirar como invasión lo que en realidad es una historia de supervivencia. Y me encanta, ella tiene otro que dice, no, que duele estar lejos, ¿no? Y duele comenzar de cero y vivir con ese luto, pero me encanta lo que dice, que no queremos que nadie nos regale nada. Es simplemente que nos den el valor, y uno a veces como migrante uno va con ese cuidado de tal vez no dar de más para no incomodar, ¿no? Porque es difícil quitarse esa etiqueta. Lindsay viajó de Venezuela a los 19 años y llegaste a California. Y ahí nace la historia de inmigrante de Lindsay Casinelli. Cuéntame. Sí, yo me fui de Venezuela siguiendo un sueño, ¿no? Y entonces llego a California, a San José, California, es cerca de San Francisco, y ahí viene tu primer reality check. Recuerdo que vivía en una casa con 17 personas de México. Por eso dicen, ay, es mexicana. Bueno, porque fue mi primera familia acá. Claro. Antonella, yo te puedo decir que había gente durmiendo en el garaje, que había gente durmiendo en la sala. Yo dormía en uno de los cuartos con el que era mi novio, que después fue mi esposo, que después nos divorciamos. No había calefacción, no había aire acondicionado, no había nada. Pero ¿sabes qué había? Una disciplina de trabajo que aprendí ahí. Esa gente no descansaba para mandar todo ese dinero a México, ¿no? Claro. Y yo creo que Dios te tiene que poner en esos lugares para que tú entiendas muchas cosas, ¿no? Yo vengo de Venezuela bastante bien, una niña que nunca le había faltado nada, y de repente me encuentro en esta casa con 17 personas compartiendo el baño, los sábados y los domingos totalmente, bueno, imagínate, orinado por todos lados. Y yo tengo que aprender a lidiar con esto, pero al mismo tiempo admirarlo, porque yo admiraba esta lucha constante de estos seres humanos que no tenían nada, pero compartían lo poco que tenían. Es decir, Lindsay, ¿quieres probar el pozole? Lindsay, ¿quieres un poquito del arroz, de la carnita que hicimos? Uy, esa gente además cocina divino. ¿Cómo delicioso. Decirle que no? Mira cómo es la vida. Mi esposo es de Michoacán. Entonces, la vida, desde que yo llegué a Estados Unidos... Cerró el ciclo con tu esposo. Me estaba preparando muy mexicana, ¿no? Yo escuchaba a Marco Antonio Solís y veía la televisión y veía a Jorge Ramos y veía a María Elena Salinas. Y yo decía, Dios mío, yo quiero estar ahí. Yo ¿cómo voy a hacer si yo soy una niña de... O sea, ¿Siempre sentías esa vena de ser periodista? Siempre quise comunicar y no quería hacer reportes, quería hacer noticias. Y veía a Bárbara Bermudo y yo decía, ¿y cómo yo llego ahí? O sea, esto es imposible. ¿Cómo? ¿Tú llegaste con qué? ¿Con visa de estudiante? Sí. De donde estoy a llegar ahí, ¿cómo hago? O sea, ¿cuáles son los pasos? ¿A quién le...? No. Y recuerdo que hubo una vez que no tenía ni para comer. Anto, no tenía ni para comer porque con lo básico. Comí 3 meses atún. 3 meses atún. Y eso me fue volviendo fuerte. O sea, yo nunca lo vi como, ay, pobre víctima. Obviamente lloré muchísimo. Una vez no tenía ni con qué pagar la escuela y me puse a llorar. Y hay ángeles que te van tocando. En esa ocasión, una señora del lugar donde yo estaba repartiendo pizzas, ayudándole, ella me ayudó para que yo siguiera con la universidad. Y me echó la mano. Y ella me dijo, Lindsay, tú no te puedes dar por vencida. Tú vas a lograrlo. Y ese se me metía en la cabeza, porque mientras ella me decía eso, mis papás me decían, devuélvete. Claro, ya, preocupados como papás. ¿Qué haces allá? Estás loca. Y yo, no, yo tengo que seguir. Y yo le decía, papá, es que yo estoy follow my dream, le decía. Y un día yo voy a trabajar en NBC. Para hacerte el cuento muy corto, el primer trabajo que yo tengo en la televisión es en el canal KWHY, que era el canal 22, que era la hermana de Telemundo y quedaba en el building de NBC. So, cuando yo entré por esa puerta con esa... Claro, con el carnet. Con ese carnet, no, yo decía, estoy en NBC, pero no fue fácil, no fue una recta así que tú digas, ay, es que yo hice, me gradué y entré. Claro. No fue así. Hubo muchas vicisitudes. Entonces, una de las cosas que tú comentabas, me acuerdo, yo recién llegada estaba ayudando a mi novio a repartir pizza, él estaba repartiendo pizza y él me dice...
es el Super Bowl. Y yo, ¿y qué es eso? O sea, porque en Venezuela yo hablaba de béisbol, Claro. de Grandes Ligas, pero de Super Bowl. Y no, y me dice la señora Marta, este es el día donde se van a hacer Obvio, la nena. mayor La mayor cantidad venta de pizza. dinero. Y yo, bueno, vamos. Y resulta que el reparto, y sí, obviamente ese día me habré hecho como $120 en tip en esa época, y yo, esto me alcanza para toda la semana. Y después me tocó ser la presentadora del Super Bowl en Univision, la primera, y tenía a Jorge Ramos como mi co-anchor. Increíble. Entonces yo esos días los valoro mucho y digo, wow, ¿cómo pasó? Bueno, ¿cómo pasó? Pasó porque creí. Porque cuando me dijeron no, yo dije sí, porque me dijeron no 1000 veces. Cuando me cerraron la puerta, una vez me cerraron la puerta y llamaron a alguien que me había recomendado y le dijeron, oye, ¿por qué tú mandaste esta gordita para acá? Y me botaron del casting. Entonces, o después la señora Marta, porque ella fue la que me mandó con un amigo que conocía en Telemundo, la de las pizzas. Y yo la fui a visitar hace poco cuando fui a hacer Copa América. Y le digo, señora Marta, ¿cómo está? Y me dice, yo todavía me recuerdo del ingrato ese que me dijo que para que yo había mandado la gordita. Ah, ¿dónde está Miren tu a la gordita? gordita. ¿Dónde está tu gordita que te vea? Y yo, bueno, pues en ese momento pues sí estaba gordita porque la depresión, Ando, no sé si la depresión, la tristeza, la soledad. Yo no estaba deprimida, estaba muy sola. Mi familia toda estaba en Venezuela, estaba solo con mi novio y estaba muy triste y no tenía dinero. Entonces mi desayuno era una dona de 99 centavos que venía con un café. Y que ese es el café, común denominador del, entonces- del migrante. Entonces eso era lo en que los yo primeros comía. años es Taco Bell, McDonald's, y Dunkin' Maruchan. Donuts, ajá. Y la sopa Maruchan, Sí. que es muy La sopa rica. Maruchan. Pero, oye, está Pero llena llena de sodio y de sal a tal. Entonces imagínate tú, yo comiendo pura masa y Maruchan. Yo estaba así. Y eso yo era flaquita en Venezuela. Obviamente, cuando yo voy a Venezuela y mi mamá me ve, yo era una gordita así. Claro. Estás muy bien no estaba bien alimentada, estaba muy mal alimentada. Pero bueno, al final de cuentas, esa gordita un día hizo una audición el día que justo no tenía para la gasolina. Ese día yo me puse a llorar, no tenía para pagar la gasolina, para ir a mi internship, lo que le dicen la pasantía, en Fox Deportes. Fue lo que encontré para hacer pasantía. Y mi pareja me dice, levántate que tú vas y yo te busco en cola, ¿sabes? Claro, sí. En cola. ¿Cómo se llamará? Un ride. Sí, ¿Cómo un se- ride, exacto. Sí, o sea, que pidas el Pide aventón, el aventón en ajá, México. Exacto, pide el aventón. Y yo, ok, entonces yo voy y yo llorando a las 4:30 de la mañana, era un sábado, es que lo tengo aquí. Y me dice, sí, tú vas y yo te busco, porque la pasantía era 35 minutos donde yo vivía. Pues yo me voy en mi carro esperando de no quedarme sin gasolina, así, quiero llegar. Y de repente, ese día cambia mi vida. ¿Por qué? Porque yo llego, hago mi log, o sea, que tenía que ver fútbol alemán, era las 4 de la mañana en Los Ángeles. Yo nunca veía ni a un ser humano en ese lugar. Era como que yo llegaba, hacía mi papel, lo dejaba y me iba, y por eso me daban horas para yo graduarme. Claro. Y ese día me encuentro con Adrián García Márquez, que es un gran narrador de fútbol americano, bueno, de todos los deportes, Sí. de paso. Y me dice, oye, ¿tú qué onda? Y yo, pues aquí yo soy pasante. Y me dice, ¿pero tú sabes de deportes o nomás así porque tú sabes? Sí. ¿Quieres? Y yo, no, yo sé. Y me dice, tú sabes que en mi canal en Telemundo va a haber un casting para un programa de béisbol. ¿Tú sabes de béisbol? Y yo, bueno, de eso he hablado toda la vida con mi papá. Y le digo, sí. Bueno, te van a llamar para el casting. Yo digo, este no me va a llamar nada, esta gordita. Estaba yo Claro. gordita. ¿Qué van a llamar? Mira, que me han llamado que vaya a hacer la audición. Y esa audición es la primera que yo quedo. Lo que es encontrarte a alguien en el momento y lugar adecuado. Ese es el universo hablando. El no Más dejarme nada. vencer, porque yo había ido a ese lugar a hacer ese mismo trabajo por 3 meses y yo nunca había visto a Claro, nadie. y que era malvado, era aburridísimo, era horrible. Horrible, no había nadie, me deprimía. Y resulta que esta vez me encuentro la persona que me lleva a la audición, que tampoco me agarran a la primera. Fátima Goncalves, saludos para ti, siempre te saludo cada vez que cuento la historia, porque ella ya tenía a la persona. Era una mexicana la que está, ella ya estaba listo. Yo fui como para rellenar el Sí, hasta casting. el Baco, por sacar. Ajá. Y de repente, pues yo me volví en una ladilla en venezolano. O sea, Insistencia se llama. la llamaba toda la semana. Fátima, este es mi sueño, Fátima. Y Fátima, pero es que, Lindsay, no tengo un lugar para ti. Y yo, Fátima, mira, tanto la llamé, yo sin saber que habían 2 shows. Que ahí dice, ¿sabes qué? Dale. Le voy a dar un show a ella y te voy a dar un show a ti. Y me dieron un show de los Angels de Los Ángeles. Ujú. Bueno,
Yo llegué ese día a Grandes Ligas, ya la gordita se puso a dieta rápidamente. La gordita con la faja. Sí, con la faja. Me descubriste. Si ves, te tengo que mostrar esos videos. ¿Tienes? No, con unos cachetes ¿Tienes así. esos videos? Oh, por ¿Los supuesto. podemos poner aquí? Ay, te lo voy a dar. Okay. Bueno, tengo de esa época, Exacto. que todavía no está tan gordita, pero sí, o sea, yo llegué y yo dije, ok, ¿cómo yo hago para que esto funcione? Yo tengo que ser diferente a todos los demás. Y resulta que otras cosas de la vida, las mayores estrellas que habían en el equipo eran latinos y hablaban español. Vladimir Guerrero, Francisco Rodríguez, Claro, el venezolano, Maiser Isturi. Pues yo todo me hice pana de ellos. Yo era la pana. Y no, yo llegaba y ponía a esos muchachos de cabeza. Y todos los de PR que no estaban acostumbrados a que los Grandes Ligas dijeran que sí, porque sabes que ellos son difíciles. Sí. Y yo llegué, yo sí, siéntate ahí, vamos a hacer una clase de inglés, le decía yo. Y entonces empezaron los sponsors a venir a querer el show. Y ya, bueno, de ahí me quedé. Obviamente nunca me sacaron. Bueno, pero porque tenías esa chispa y bailada a lo que dice esta chica en el video de sentir la necesidad siempre de dar, yo siempre digo la milla extra, de dar ese extra, de decir, porque tú te preguntaste, ¿cómo yo hago, ya que yo entré, cómo yo hago para pertenecer y quedarme aquí? ¿Sí? Y que de esta silla no me saque nadie. Sí, porque querían una mexicana. Exacto. Y yo digo, no, ya. Porque No, pero bueno. Porque ese es otro tema dentro del periodismo deportivo, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Y es que, a razón, porque en Venezuela realmente no se han logrado cosas tan grandes a nivel deportivo, por lo menos en fútbol, van a querer primero, esta audiencia es 80% a la comunidad y a la audiencia mexicana. Claro, la hispana después de los a la Estados audiencia Unidos. Centroamericana. Claro. Después, Los caribeños. Exactamente. Cubanos, puertorriqueños. Cubanos. Y después abajo, en Sudamérica, una voz autorizada que te hable de deporte en fútbol buscan a la argentina. Y después a la colombiana. Y por allá al final está la venezolana. Y eso ha cambiado "Ey". en los últimos años. Pero por ustedes. Ha cambiado en los últimos años, pero cuando yo llegué no había ni uno venezolano. Claro. No había. Pero porque qué difícil lo tenemos también nosotras en ese sentido de que la nacionalidad, así como le pesa a los deportistas para entrar a un equipo, también pesa a nivel de periodismo para entrar y pertenecer. Pero sabes esa que lo conviertes a tu favor. No, por supuesto, porque esa chispa yo creo que es algo cultural. Esa chispa que tienes tú en pantalla, esa chispa para que el deportista te diga que sí, esa chispa para que Messi me salude de beso y se me para a dar una entrevista y Busquets me salude y Jordi Alba sea tan amable conmigo, esa chispa es natural, pero también viene del lado de conciencia de cómo yo me gano a esta gente para que yo me siga ganando mi puesto dentro de mi empresa. Y no dejarte. Y la gente me decía, ay, no, tú nunca vas a hacer eso. Tú no vas a poner a Vladimir. Mira, estaba de moda en Telemundo la novela del zorro. morethanmamis.yesyoucan.com. ¿Qué es? Bueno, el lugar donde pueden transformar su cuerpo. Y nosotras somos testimonio fiel de que a través de Yes You Can podemos obtener resultados que nos van a hacer sentir mucho mejor. Es así. Yo hice el programa de Yes You Can Medical con las inyecciones de GLP-1 y soy testimonio de que perdí en poco tiempo y de manera sostenible. Me he sentido súper bien. Ya 12 libras, ¡Anto! ¿Y a ti cómo te ha ido con los suplementos? Porque sé que los estás tomando todos. Me encantan los suplementos, el aloe, la fibra, las proteínas, el meal replacement que me ayuda en mis viajes para no comer mal. Me tomo mi proteína y sé que me estoy alimentando. Lo bueno de esto de Yes You Can Medical es que tienen el apoyo de profesionales y van a estar ahí contigo para que tú logres los resultados que tú quieres y acompañado de profesionales de calidad. Es así que ingresa a morethanmamis.yesyoucan.com. Tú vas a completar un cuestionario y te va a llegar toda la información para que empieces tu tratamiento de la mano de expertos, de médicos, sin hacer loqueritas, de agarrar inyectándote cualquier cosa por ahí. Y lo mejor es que vas a tener una pérdida de peso sostenible en el tiempo porque tienes proteína de alta calidad, tienes suplementos de alta calidad para que mantengas tu masa muscular y tengas pues ese cuerpo soñado, porque sé que nosotras las mamás después en el posparto tenemos todas esas inseguridades y la verdad es que después de 3 años de haber dado luz a los twins, por fin puedo decir, volví a ser yo. morethanmamis.yesyoucan.com. Y yo dije, el zorro está en Telemundo, Vladimir va a ser el zorro. Y yo me acuerdo que se lo conté a mis productores y me decían, Lindsay, tú estás loca. ¿Tú crees que tú vas a vestir a Vladimir Guerrero de zorro? Había salido en ese momento el MVP de la temporada, o sea, Vladimir era. Y yo, sí.
como yo no entendía el no, lo que tú dices, el arrojo, hoy en día hasta me daría más miedo ir a decirle a alguien que se vista de zorro. O sea, tú me dices a mí ahorita, Lindsay, ve y dile a fulanito que se vista de zorro y digo, no. Pero en ese momento yo llegué, mira, Vladimir, fíjate que te voy a contar un cuento. Yo empecé en este trabajo hace un año y yo necesito que me lo vuelvan a renovar. Y para eso yo necesito que tú te vistas de zorro. ¿Qué? Me dice, no, Lindsay. Yo, sí, adivina qué, hice una escena del zorro con él. Y yo era la española y él era el zorro y él salió con su... Y todos los de PR decían, esta niña, ¿cómo lo hizo? Te cuento otra. Estaba Alex Rodríguez con el tema de que se iba a ir aparentemente de los Yankees, estaba con los Yankees, que se iba a ir de los Yankees, que se iba a ir no sé qué. Bueno, había un escándalo. Aparte estaba con el tema de los esteroides, no hablaba con nadie, Antonella. Cuando digo con nadie. Yo voy a la sala de reacción y le digo a mi productor, vienen los Yankees, voy a entrevistar a Alex Rodríguez. Y él me dice, ay, doña Lindsay, uno de mis grandes mentores, ay, doña Lindsay, ¿por qué inventa? ¿Usted sabe quién le va a dar a Alex Rodríguez una entrevista? Y digo, mándame que voy. Oye, ¿tú sabes por qué yo quería ir? Porque a mí me pagaban por día. Entonces yo quería el dinero. Claro, obvio, el día extra. Y no había completado lo de la semana. Yo dije, yo necesito sacar dinero de donde sea. Yo voy a buscar a Alex Rodríguez. Y entonces, esto nunca lo he contado. Entonces él dice, que conste, porque me tenían que pagar. Claro. Voy y veo a Alex Rodríguez. Le digo, hola. Y él, hola. Y yo, ay, Dios, esto no es igual que los míos. Mira, no, porque además es eso, encontrarte con las distintas personalidades y llega que tú como que, uy, ¿cómo logro meterme ahí? Mira, Ale, yo quería una entrevista. No, pero así. Y yo, ok. Me devuelvo yo. A mí nadie me había dicho que no. La gente no sabe lo difícil que es conseguir una entrevista. Y más en un momento donde no dan entrevistas porque él tenía el tema de los esteroides. Y entonces yo dije, híjole ya, valí, más nunca me van a creer. Y voy enojada por el pasillo donde solamente eran los periodistas y los beisbolistas. Y me lo consigo. Y él me ve y yo lo veo. Y él me dice, ¿cómo estás? Y yo, sin trabajo, muy mal. Me dice, ¿de qué hablas? Y yo, necesito que me des la entrevista porque estoy metida en un lío. Y él, yo prometí que tú ibas a darme la entrevista. Y ahora mi credibilidad en el suelo. ¿Y tú para qué prometes eso? Y le digo, bueno, pero es un buen tipo. Yo pensé. Así, güey. Y él, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Te voy a dar 3 preguntas. Yo voy a irme a la esquina allá. Tú vas a ir para allá. En lo que yo esté respondiendo a la tercera van a llegar todos. Claro. Y yo voy a correr y te voy a dejar hablando sola. Pero vas a tener 3 preguntas. Y así yo salí y yo dije, Dios mío, gracias a todos mis ángeles. Ay, gracias. Ay, Diosito, por favor. ¿Tú puedes creer que yo regresé con mi entrevista exclusiva con Alex Rodríguez? Increíble. Y obviamente... Triunfando. Mi productor decía, tú estás en... Yo, claro, pero yo uso todas mis armas. Claro. Yo no voy ahí de mira. No, yo te cuento la verdad. Oye, ayúdame. Y así me ayudaban. Y así fue Kobe. Kobe se quedaba para hablar conmigo, Kobe Bryant, en español y en inglés solo. Y entonces John Black, que era el que lo cuidaba, un día me dijo, hey, girl, you can't talk to him after. You have to talk when everybody talks. Cuando todo el mundo hable, es que tú tienes que hablar. Y yo voy y le digo a Kobe, oye, güey, ¿qué hacemos? Y me dicen, no te preocupes. Y le dijo, ya cuando se habían ido todos, yo lo voy a entrevistar. Y John me dice, te dije, I told you no. Y él dijo, I say yes. Y yo... y luego, obviamente, pero era por eso, por esas... por esas ganas. No, yo creo que todo se reduce en ganas. Híjole, es la única persona que no entrevisté... Ay, se me olvidó el nombre ahorita. Terrell Owens. Estaba haciendo fútbol americano y le pidió una entrevista y él fue tan grosero, Antonella. Me dijo, don't you see I'm busy? Pero me vio con una porque muchas veces me han dicho que no y yo vuelvo y pregunto. Claro. Pero fue tan feo que hasta él mismo se sintió mal y luego me buscó y me dijo, I'm ready. Le dijo, no, thank you. Y ese día, como ya no dependía de él, lo mandé al cipote. Es la única persona que le dije, ay. Pero de resto muchas veces me han dicho que no. Miguel Cabrera. Y después se convirtió en uno de mis ángeles porque me dio la entrevista de la Triple Corona en su casa con su familia. Hermoso. Pero la primera vez que yo le hablo a Miguel Cabrera, él estaba sentado así y me dice, yo no quiero hablar ahorita. Y yo, ok, estaba ahorita en esa época donde estaba insoportable. Pero mañana me dice, tampoco. Y yo, ¿y pasado? No. Y yo, pero yo soy venezolana y yo también.
Y yo, ¡ah! Mira, pero se le veía una nobleza, se le veía, tú sabes, la manera en que a veces hasta diciéndote no, la gente, le ves la nobleza en los ojos. Y yo decía, ay, Miguel, bueno, eso fue un viernes, el sábado me lo llevé a comer arepa. Y de ahí no, bueno, ya de ahí en adelante fue uno de mis ángeles y una de las personas más especiales de mi carrera. Esa relación se construye entre el periodista y el atleta en nuestro caso, o el entrevistado, pero también va con las ganas de decir cómo hago para ser diferente, cómo hago para seguir escalando posiciones, porque todo este tipo de entrevistas con atletas de renombre y atletas que tienen historias, imagínate lo de Kobe Bryant, también te motivan a ti como periodista a decir, ¿ahora qué más? ¿No? Y me pasó a mí con la entrevista de Messi. Sí, eso, por supuesto, me cambia la vida en el sentido de, yo digo, la gente no entiende, primero, la responsabilidad, la adrenalina, los nervios, la ansiedad, que el compromiso, no salirte las palabras. El compromiso, porque al final tú dices, bueno, sí, pero es que tú trabajas para eso. Yo le digo, sí, pero tú no sabes lo que yo estoy sintiendo por dentro a nivel emocional, sentimental, de ansiedad, de nervios, de decir las preguntas correctas, de saber cómo me va a responder. Si me va a responder de la manera correcta, amena, para yo seguir preguntándole. O sea, son tantas cosas que pasan en 2 minutos de entrevista que te puede cambiar la vida para bien o para mal. O sea, puede ser un impulso en tu carrera o puede ser algo que rompa ese hilo de seguir creciendo. Pero ahora que lo ves, porque dices, bueno, fíjate, yo tengo toda la carrera que tengo y no he entrevistado a Messi. Tú eres una de las pocas personas que lo ha hecho y que lo hiciste en un momento crucial porque él estaba llegando a los Estados Unidos. O sea, todo fue como perfecto. Pero la gente dice, qué suerte. No, Antonella, ¿cuánto trabajaste tú? Muchísimo. ¿Cuántas veces te quedaste con la maleta hecha en una cobertura? Porque ibas, pero después te dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya no hay el presupuesto o nos vamos con otra persona que tenga más nombre que tú. O sea, ese momento no llegó así como que, Antonella está en su casa. Y ¿cuántas veces no estuviste en una posición donde dijiste, wow, ¿cuándo va a llegar mi gran oportunidad? Sí. Y cuando llega esa oportunidad y sabes que tienes que aprovecharla. Y que la aprovechas porque estás preparada. Pero también. Anto, si él no mete ese gol que mete en el último minuto, hoy fuera otra historia. Entonces tú dices, Dios te premió a tu perseverancia. Sí, totalmente. Fue un premio de Dios. Porque yo recuerdo que era minuto 94, señores. Yo estaba atrás de la portería, yo vi el gol. Minuto 94, debut de Messi. Y estaba empatando el Inter Miami. Sí. Y yo decía, sí, esto no va a suceder. Es más, me habían dicho, no va a hablar. Porque por supuesto que el atleta está condicionado a lo que hace en un partido para tener la generosidad de hablar. Y yo dije, no, es que no se va a parar, no va a hablar. Empató, jugó 30 minutos, no marcó gol. Y cuando marca ese gol de tiro libre, yo recuerdo haber tirado la carpeta porque venía el jefe de prensa, sí, pero tienes 3 preguntas, pero lo va a hacer en inglés y tú tienes que traducir, no sé qué y tal. Y yo dije, nada, este es mi momento. Y yo agarré ese micrófono y dije, aquí fue. Y en verdad, o sea, como que todo pasó tan rápido que yo fue cuando me senté en el carro, después de que, bueno, se acabó el partido, el postpartido, y yo entro en mi carro, cierro la puerta, me siento y me puse a llorar. Claro. Todo el peso que tenía de adrenalina, de esa ansiedad, ahí fue como, o sea, yo me desvanecí. Es que es duro, amiga. Completamente. No es fácil. Yo creo que es de las virtudes más grandes que tiene el ser humano el persistir. Sí. O sea, el que tú y en ese momento es donde tú dices, what happened? Sí. Porque yo imagino que tú te habías inventado o te habías imaginado 1000 historias de cómo tú ibas a hacer... 1000 historias. Ajá, de cómo tú ibas a lograr un sueño, pero jamás estaba Messi incluido en la... Imposible yo soñar en que ese momento iba a ser con Messi. Exacto. Pero, ¿sabes qué es increíble? El sentirte orgullosa de ese momento. Es decir, qué bárbara. ¿Sabes? De aplaudirte, de abrazarte y de decir, lo lograste, amiga. Lo que soñaste lo lograste. Te abrazo y te aplaudo porque estoy muy orgullosa de ti. Y no muchas veces uno se siente orgulloso de uno mismo. No muchas veces uno a uno mismo se aplaude y se abraza y dices, porque uno se encuentra 1000 defectos. Y tú sabes, en el periodismo y cuando uno está enfrente de una cámara, puedes tener 1000 virtudes, pero tú estás, porque muevo la mano así, porque dije esta palabra, esta muletilla no me gusta, porque me refería a mi compañero de esta manera, debí hablar un poquito más despacio, o esta palabra no la debí decir, la debí cambiar por esta. ¿Sabes? Nosotros somos muy críticos con nuestro trabajo. Es más, hay mucha gente a la que no le gusta verse. Sí. Y a nosotros nos mandan, bueno, a mí me mandan los shows y me mandan las entrevistas y a veces, y yo soy muy crítica, bueno, esta pregunta no la debí formular así. No, porque no cambiamos y decimos, qué bárbara que estás ahí parada haciendo eso y que tienes las bolas de hacerlo y de lograrlo.
como tú lo has hecho y lo has logrado. Me imagino que hoy en día cuando ves el arsenal y el historial de entrevistas que tienes, dices, wow, todo lo que he hecho. A ver, y darte cuenta que al final lo más importante es cuando puedes tocar realmente inspirar a gente y no inspirar a que sean como tú, porque es una muletilla esa que, es que mucha gente quiere ser como tú. No, a lo mejor la gente no quiere ser como tú, a lo mejor la gente quiere ser algo, pero tu historia sirve. Sí. Yo recientemente hice un podcast en donde conté un poco de mi historia y todo lo que pasé para poder llegar y cosas que te he compartido también a ti, o cuando me divorcié y sentí que me moría y todo eso. Y me llegaron tantos mensajes, tanto que no tienen nada que ver con mi carrera, tienen que ver con que gracias por compartirlo, Lindsay, porque pensábamos que eras diferente. Mucha gente me dice, es que yo pensaba que tú eras una tipa fuerte, dura, porque siempre estás trabajando entre hombres y los manejas, y hasta me caía, uy, ¿cuánta gente no me escribió que le caía mal? Pero es que yo nunca me... No, porque no se dan cuenta que no, que obviamente hacemos un trabajo y ese trabajo nos condiciona a cómo nos percibes. Pero yo antes de periodista soy mamá. Sí. Y antes de mamá fui hermana, porque soy una hermana gallina. Yo tengo 3 hermanos que son mis hijos. Entonces, y antes de eso fui hija de mi mamá y tuve, o sea, y porque también me considero que la familia para mí es, no la tuve perfecta y mucha gente de repente también le pintan estas familias perfectas y cuando yo he compartido que, oye, no, mi papá era el primero que me decía, no, y ese no por aquí, ese sí por aquí, y ese no. Pero hoy le agradezco que me enseñó a ser fuerte ante el no. Porque entonces tú dices, oye, ¿por qué me tocó un papá que siempre me decía que yo no iba a lograr nada? Qué bueno que me tocó ese papá. Sí. Yo ya no lo veo como que, ay, ¿por qué me tocó a mí? En un momento, a los 15 años... Claro. Ay, yo estaba enojadísima. ¿Por qué no me tocó el papá como le tocó a mi amiga? Que el papá le dice que sí, que ella va a poder. Y hoy digo, no, menos mal me tocó este. Porque eso me preparó para todos los otros que me trataron de, no, eso no va a ser, no. Mi papá me decía, tú no te vas a casar. O sea, imagínate, era una cosa que yo decía, wow. Y tú dices, si no le paré al no de mi papá y seguí persistiendo, ¿cómo le va a parar al no de cualquier persona que me diga que no? Y al final también, mira, mi papá termina siendo una figura importantísima para que yo entre en el periodismo deportivo. Porque él fue el que me enseñó de deportes. O sea, no, de repente no tuve ese papá que te dicen que tienes que tener de el papá perfecto. Sí. Entonces yo sí soy de las personas que la perfección está overrated para mí. Y como mamá no quiero ser perfecta, quiero ser la mejor versión de lo que puedo ser, porque soy histérica, tiro la chancla, soccer mom, a mí ya me van a vetar en cualquier momento de los porque estadios. Porque lo digo diferente. Como una gritona. Y entonces después... Yo ni siquiera conozco mucho a los coaches porque de repente digo, bueno, para que no digan, ay, mira, ella es la que hacen. Y de repente, al final ya me ven con una cara de que, porque la gente se entera, ay, hace fútbol. Claro. El otro tenía un coach italiano, tú haces fútbol mexicano. Y yo, sí, hago algo de fútbol mexicano, obviamente. Pues sí, pero... ahí soy la mamá de Michele y de Máximo. Sí. Y lo que quiero es gritarles y tirarles la chancla voladora. Yo también soy igualita. Y me abstengo porque de verdad creo que voy a hacer en cualquier momento tendencia de only date o algo así. Only date. Y que es lo que vive una soccer mom. Lindsay, para tocar rapidito el tema de ese divorcio, siento que es algo que puede inspirar a las mamás, ¿no? Nosotros siempre decimos aquí que bueno, que la vida hay que transitarla y a veces tomar decisiones, a veces no las tomamos por nuestros hijos. Tú en ese momento de ese primer matrimonio no tenías hijos. ¿Cómo tomas esa decisión de divorciarte? Estabas muy jovencita. No, yo no la tomé, me dejaron por otra. ¿Ah, sí? Sí, a mí me dejaron por otra persona. ¿Qué edad fue tenías? 27 años, pero yo tenía 10 años con él. Yo estaba desde los 17. ¿Y tú viniste a Estados Unidos con él? Desde Venezuela con él viajaron juntos. Con él. Era mi compañero. O sea, el novio del colegio. O sea, yo no nada más me divorcié del que era mi pareja. Yo me divorcié del que fue mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, porque él era toda mi familia. Y un tipo importantísimo. Fíjate que eso es otra de las cosas. Cuando nos divorciamos... de repente lo que decimos es que no funcionó porque no tenía que funcionar y porque esa no era la persona para mí. Yo lo veo distinto, él vino a mi vida, me aportó enormemente en lo que me tuvo que aportar y nuestro ciclo se acabó. Pero no es que no funcionamos, sí funcionamos. Claro. Sí funcionamos. Y sí me enseñó y fue un gran maestro para mí. Y si tuviera que volver a mi vida, volver a vivir mi vida, en esa etapa. Quisiera volver a vivir todo lo que he vivido porque... Él fue la persona que me dijo, tú sí, cuando 20,000 personas me dijeron no.
tú dale, tú vas a estar ahí. Y yo sentada en un mueble, en una casa en San José, rentando una habitación con 17 personas, y él me decía, tú vas a estar ahí. Y yo se lo agradezco. Claro, él creía. Él creyó en mí. Y cuando él decide irse con esta mujer, fue muy fuerte porque no fue la típica historia del tipo que te engaña. No, él, yo me acuerdo, un día no llegaba. Ya teníamos muchos problemas. Teníamos problemas porque él había crecido y yo había crecido en direcciones diferentes. Había un distanciamiento, problemas de distanciamiento. Yo ya trabajaba en la tele, él todavía estaba trabajando en Taco Bell. Claro. Entonces habían como Tú creciste en diferente ritmo que él y a veces eso Sí. es un cortocircuito. Sí, hubo un cortocircuito. Entonces yo regreso de la tele y él no está. Yo regresaba a las 12 de la noche. Yo, qué raro. Y veo que me escribe y me dice, estoy viendo una pelea de UFC. Gracias a él yo sé tanto de boxeo de UFC. Y entonces, bueno, ¿qué? Con un amigo. Listo. Yo veo que es la 1 de la mañana, que es las 2 de la mañana, Antonella, ya te empieza, obviamente, las mujeres. Claro, tenemos el sexto sentido. 2 de la mañana y este tipo no, ya ni siquiera le repica el teléfono. Yo dije, ok, hay dos sopas aquí. Claro. O se mató en la moto porque él manejaba una motico, O está con alguien. o está con alguien. Bueno, 6 de la mañana, tipo entra, se me sienta en la cama así, me voltea a ver y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, nos tenemos que divorciar. Y yo, ¿cómo? 10 años juntos. ¿Cómo? ¿Por qué? Estuve con otra mujer y tú no te mereces eso. ¿What? Pero qué honestidad. Así. Y él me dice, Pero eso habla del amor que te tenía, Sí. Lindsay, porque no todos los hombres pero son... eso lo agradezco. Sí, Lo agradezco. son honestos en ese Pero es sentido. duro. No, por supuesto. es muy Verdad es que duro duele. que te digan Verdad es que duelen, pero que agradeces en el alma. que estuvo con otra mujer y que esa mujer es alguien para él. O sea, me dice, sentí cosas Claro. que yo no quiero sentir estando casada contigo. Bueno, no, hombre. El mundo para arriba, para atrás, para adelante. Aprendí tanto y se lo agradezco. Y hoy tenemos una amistad cordial. No somos grandes amigos porque... No por mí ni por mi esposo, porque Claro. mi esposo sabe perfecto. Además, yo creo que él me preparó para mi esposo. Tengo un esposo maravilloso, un tipazo, un tipo que me ha enseñado tantas cosas en la vida en otra etapa diferente, que es el padre de mis hijos, mi compañero, o sea, Dios sabe lo que me tenía Sí, preparado, total. pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces yo en ese momento había perdido a mi socio. No, claro. Y que fue duro. el ser humano el ser humano es de costumbres. Y cuando te acostumbras a alguien, Claro. sobre Yo todo ya no siendo estaba tan joven enamorada. y pasando tantas cosas de emigrar, de surgir, de creer en los sueños, de que estuvo ahí cuando tú lo Hay lograste. una canción de cuando tú Shakira, empezaste. The One I Need, Ajá. que dice cuando no teníamos nada y estábamos sentados en el piso. Mira, es complicadísimo. Para cerrarte la idea con él, imagínense cómo puede ser la mente humana, y eso se las dejo ahí, que yo sentía que me moría. Yo. Y fuimos a un terapista porque él también quería como que ver qué hacer, como que esto, cómo nos pasó esto. Y el terapista nos dice a él, tú estás enamorado de ella y ella de ti no. Y yo le tiro, yo tenía tenía como un pañuelo porque yo estaba tan hinchada, Claro. de llorar tanto. Y yo agarro y me quito lo que tenía en la cara y se lo tiro del enojo. Y le digo, ¿tú me vas a decir eso a mí cuando la que se está muriendo soy yo? Y me dice, te tengo que decir lo que veo. Él está enamorado de ti y tú de él ya no. Él es el que me está dejando por otra. Oigan, mujeres. Y en ese momento yo le decía, este tipo está loco. Tenía razón. Después trató por todos los medios, obviamente, y yo decía, es que ya no podemos volver porque es que yo ya no te veo con los mismos ojos. Claro. Y no era rencor, no era nada, porque yo me siento capaz de perdonar una traición si vale la pena, si la relación yo la Claro. trabajo. Yo creo que las cosas no se tiran a la basura, se pueden trabajar. No quiere decir, ay, móntame cacho que aquí estoy. Sí, No, sí. por Pero favor, hay no escriban en eso. circunstancias Hay y- circunstancias. Como digo, yo también tengo que aceptar mi responsabilidad en que nos apartamos. O sea, Sí. él no se fue con otra porque... Ay, qué mala, No, Sí. se fue con otra porque ya yo Tu no estaba ritmo ahí. de vida era Ya completamente yo no estaba ahí. diferente, exacto. Entonces yo hubiese sido capaz. El problema es que ya yo no quería. Y cuando no lo sientes aquí, nada que ver. Y ese fíjate, fue el trigger que te dijo, es verdad, yo ya no siento lo mismo, es cuestión de costumbre, de acompañamiento, pero no de amor. para lo que acabas de decir. Ya yo no estaba enamorada, pero el que me deja es él. La vida a veces es muy rara.
Y si ustedes están pasando por una situación que creen que los está sobrepasando, ay, a la vuelta de la esquina está la razón. Sí, totalmente. Solamente Es por algo, siempre hay un algo, hay una razón. Y a mí me que ayudaba... que se nubla y a veces no las vemos, pero esa razón está. A mí me ayudaba en esa época, no habían podcast ni nada, pero yo escuchaba a Oprah, a sus shows de Oprah, de divorcio, y cuando la gente decía que divorciaba y que volvía a vivir, y que volvía a reír, y que volvía a todo, y yo decía, yo no voy a volver a nada. Y sí, mira, no, más feliz que nunca, y siempre se lo digo a mi esposa, le digo, la vida me preparó para ti, Sí. porque tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios, y muy fuerte. Y basada en lo que él aprendió de la vida y lo que yo aprendí. Sí, en el momento perfecto. Yo creo que eso, a veces como que esas relaciones tóxicas o no tóxicas o cuando se cierra un ciclo nos preparan después para recibir cosas hermosas del universo. Lindsay, 20 años de carrera, 20 años desde que llegaste a los 19 años también aquí, echándole pichón, como decimos en criollo. ¿Saliste de Venezuela? ¿Has vuelto? Sí, volví por varios años, hasta el 2011 fui, o sea, fue desde el 2001 que me fui, hasta el 2011 regresé y ya nunca más volví, porque poco a poco me fui trayendo a mi familia. La primera que me traje fue mi mamá, mi hermanita, que tenía 3 años, por eso te digo que soy mamá de mi hermana. Sí. Después me traje a mi hermano varón, primero a mi varón, después a ellas dos, y luego mi hermana se casó también, y ahora todos vivimos a menos de una milla. Es que la vida es muy espectacular. En ese sentido nos volvió a reunir, y nosotros que éramos tan unidos como hermanos, siempre fuimos. Yo sentía que si mis hermanos no estaban cerca de mí, a mí me faltaba algo. Y se completó cuando ellos llegaron. Lindsay, por último, un mensaje y un consejo para todas esas personas que quieren y tratan de convertir este nuevo destino en su nuevo hogar, ¿no? Añorando y tal vez agradeciendo lo que fue ese hogar, pero sabiendo que como migrante tienes que hacer este nuevo lugar tu casa, tu hogar. La resistencia. Los primeros 5 años, Anto, son complicados. Los primeros 5 años no le ves el queso a la tostada, como dicen por ahí. Los primeros 5 años son de muchísimo sacrificio, son de ver que otro ya se compró su carro y tú no, de ver que otro ya tiene tal cosa y tú no, de que de repente no estés trabajando en lo que realmente tú te visualizas trabajando, porque los primeros, mi primer trabajo en los Estados Unidos, dishwasher, en un restaurante japonés, duré un día. No, me pusieron un gorrito, Antonella, y yo decía, y métase al dishwasher, y yo ni sabía, no había lavado ni los platos de mi casa. No. Luego fui host de un restaurante de pies, mesera, muchísimo, trabajaba en 3 trabajos, cocktail waitress. Yo no tomaba. Ahorita sí tomo, por favor invítenme, pero en esa época yo no tomaba. Y me acuerdo que llegó un señor y me pide que le dé un Grey Goose vodka y yo le traje un grapefruit juice. Y era un... Mira que la vida siempre me preparó para los deportes, porque yo estaba sirviendo a Manny Ramírez. Y yo... ¿No sabías? Sí sabía que era Manny, pero yo decía, no es. Y a Roberto Mondesi, o sea, a Raúl Mondesi, perdón. Y entonces yo decía... Híjole, y ellos iban al nightclub y entonces yo no sabía y me daban Grey Goose vodka. Vengo yo con mi grapefruit juice de ese tamaño y yo, ¿qué? ¿Cómo? No me pregunto, no, quiero una ay, ya voy. Y iba al bartender y le decía, güey, ¿me diste jugo de grapefruit? Es Grey Goose. ¿Qué es eso? Le digo yo. Me dice, es vodka. Y yo, ¡ay, dame esa! Es la botella de Grey Goose, no de grapefruit. Y entonces, ¿sabes qué? Yo hice muchas cosas y todo eso me preparó para la periodista que soy hoy. Sí. Porque hoy siento que puedo hacer las preguntas a las personas normales. O sea, no nada más a los grandes. Porque ese yo creo que es la clave. Y no sé si a ti te pasa con las grandes estrellas. Mi clave con ellos siempre ha sido tratarlos como trataría al bartender con el que trabajé y al cocinero con el que trabajé y le iba a la América. Esa es la clave. Yo no los trato como, ¡ah! Me voy a... No, aunque por dentro me esté muriendo. Yo, ¡qué mal! Novedad. Y a veces te ven como que, está loca. No importa. Mejor que piense que... Mejor, ¿entiendes? Con esa cotidianidad. Y yo creo que ahí es donde de repente tú logras que ellos se salgan de su cassette. Sí. Que se aprenden todos los deportistas de que sí, hay que echarle ganas, bla, 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 bla. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Me identifico con mucho contigo en eso. Pero forma parte, y vuelvo aquí, a todo lo que nos condiciona el
ser migrante, empezar de nuevo, buscar ser diferente, pertenecer y sobresalir. Y después lograrla. Sí, y valorarlo, Anto, porque a veces no valoramos lo que hacemos. El logro pequeño, el logro grande. A veces estamos tan en busca de una meta. Me pasa a mí, me lo tengo que decir todo el tiempo. Yo quiero eso. Mira, te voy a contar lo que me acaba de pasar en Roma para que es que es increíble. Yo iba al Vaticano con toda mi familia y tenía los boletos para las 9 de la mañana. Entonces, perdí el tren por una razón. Yo estaba muy enojada porque no vamos a entrar al museo, los niños no van a ver la Capilla Sixtina. Llegamos a las 9:40, mis boletos eran a las 9, y nos empiezan a revisar, y yo sé, ¿por qué no están revisando? Teníamos que pasar por la Plaza San Pedro, y en eso nos dice el seguridad, es que está haciendo el giro. Cuando nos dicen eso, mi esposo dice, es que ahí está el Papa, Lindsay. Mira, el Papa nos pasó de aquí a ahí, nos dio la bendición, y yo todavía estaba enojada. Claro. Y le digo a mi esposo, apúrate que vamos a perder los boletos. Y él me dice, Lindsay, estamos viendo al Papa aquí, deja los boletos. Entonces, el punto es, a veces te metes en una meta. Mi meta era llegar a la Capilla Sixtina cuando yo estaba recibiendo la bendición del Papa León. Eso me acaba de pasar hace un mes. Que llegar tarde era necesario para vivir ese momento. Y eso no lo puede pagar ningún boleto. Sí. Ni ninguna preplanificación que yo haya tenido, porque yo no sabía que el Papa iba a estar ahí y que iba a estar ahí dándonos la bendición. Entonces, yo lo tomé como, bájale 2, Lindsay. Deja que las cosas sucedan. La vida y sus lecciones cotidianas. Ten tu plan, porque si yo no hubiera tenido plan, no hubiera ido para el Vaticano. Porque no te hubieras perdido el Papa y también entrar a la Capilla Sixtina. Lo tienes que ver completo, lo tienes que ver completo. No es que, déjalo todo en manos de... No. Tú propon. Claro. Mi plan era ir al Vaticano. El plan de Dios era que viera al Papa. Sí. Entonces ahí tú dices, ok, maybe tengo que disfrutar más y dejar de controlar. Sí, a veces dejar que la vida nos sorprenda, ¿no? Que esos planes vayan guiados también de lo que el universo tiene para nosotros. Lindsay, qué hermosa conversación. Te lo vuelvo a repetir, gracias por inspirar. Aquí abajo vamos a dejar toda la información de Lindsay. Espero seguir verte brillando en lo que haces, en lo que te apasionas, y me encantaría en un futuro próximo poder trabajar contigo en la pantalla grande. ¡Ay, Dios mío! Sería lindo. Ojalá que sí, ojalá que se nos dé algún proyecto juntas. Yo estoy segura que ahorita con tantos medios diferentes y cosas distintas, en algún momento la vida nos va a cruzar, porque ya nos ha cruzado de maneras muy extrañas. Sí, es verdad. Entonces yo creo que nos va a seguir cruzando. Así es. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos mis soccer moms. De la Juventus, ¿no? De la Juventus, de Ibra y de Barzagli que nos ven. No, porque además mamá de 2, profesional, periodista deportiva, se mantiene hermosísima, porque ese es otro cuento. Mira, aquí nos faltó parte 2 de la maternidad. Se casó con alguien que trabajaba en la misma empresa, que después ese es otro cuento. Dolor de cabeza para mí. Lo que para las mujeres implica tener doble trabajo, saber y vernos bien, no, porque decíamos detrás de cámara en el periodismo deportivo, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta dónde? Vamos a ver a mujeres de 80 años dando las noticias. Pero bueno, parte de nosotras está en llegar en abrir esas puertas. En abrir esa puerta para que no nos vean tanto por el físico, sino también por nuestra capacidad. Lindsay, muchísimas gracias. Un gusto, Anto. Ustedes recuerden suscribirse también a nuestro canal de YouTube, comentar aquí, escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts, y también suscribirse a nuestro Patreon. Abajo toda la información. Lindsay Casinelli, Antonella González, en otro episodio de Muerde Mamis. Bye, bye.